Laura Ann Branigan nació un 3 de julio de 1952 en el estado de Nueva York. Con ascendencia irlandesa e italiana y proveniente de una familia cuya situación era muy precaria, tuvo que valerse por sí misma estudiando en la Academia Estadounidense de Arte Dramático de Nueva York, mientras trabajaba como camarera, alternando estudios y trabajo. Por aquel entonces, Laura consiguió ser corista del cantante Leonard Cohen en sus actuaciones, y en 1979 fue contratada por Emmett Erdgun de la compañía discográfica Atlantic Records, obteniendo su primer contrato como cantante solista. Para 1982 se publicó su primer álbum, titulado Branigan, en el que incluía la canción Gloria. Este hit fue ganando posición de a poco, convirtiéndose en un éxito internacional y en uno de los grandes éxitos de la década, alcanzando un nivel de ventas para un disco de oro y uno de platino. En el verano de 1983 lanza su segundo álbum, titulado Branigan 2, en el que incluye el sencillo Solitary, versión de una canción francesa adaptada por Michael Bolton, versionándola al inglés y adoptándola para el público americano. Este fue el álbum que marcó su carrera definitivamente con un estilo pop. Su fama llegó a lo más alto en 1984, condecorándose con Self Control, canción del cantante italiano Raf, considerándose así un éxito mundial, tomando por asalto a todo el mundo. También logró el Gran Premio del Festival Musical de Tokio con su sencillo Ti Amo, canción del cantante Umberto Tozzi. En este cuarto álbum de 1985 titulado Hold Me, Laura tenía el objetivo de hacerlo llegar a algunas partes del globo en donde todavía no la conocían, como fue el caso de Oceanía y Sudamérica. En 1986 aumentó su popularidad tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica, cuando fue invitada al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Para 1987 su carrera marcó un cambio con el álbum Touch, en el que incluye su versión del éxito Power of Love de Jennifer Rush. También tuvo participaciones en series populares de televisión como lo fueron Chips, King Rider y Automan. En esta última cantó en un episodio Hot Night, Gloria y Satisfaction. Cabe destacar que Hot Night es la banda sonora de la película Los Cazafantasmas de 1984. En la década de los 90 su madurez personal se vio reflejada en su álbum Over My Heart de 1993, exponiendo temas trascendentales tales como la pérdida de un ser amado. No mucho tiempo después de la publicación del álbum, Laura dejaba el ambiente musical para dedicarle tiempo a su esposo Larry, que había enfermado a causa de un fulminante cáncer de colon, provocando desgraciadamente su muerte en 1996. Tenemos que mencionar también que Branigan jamás tuvo hijos. Luego de unos años decidió regresar dispuesta a continuar, y a pesar de su experimentado enfriamiento con respecto a su regreso a la popularidad, la imagen de Laura seguía vigente en el mundo. Pero este retorno se ve empañado debido a la fractura de ambos fémures a causa de una caída accidental desde una escalera en su casa, recibiendo terapia durante 6 meses. En 2002 regresaría al espectáculo interpretando el papel de Janis Joplin en el musical de Broadway, recibiendo numerosos elogios. También las canciones de Self Control y Gloria serían utilizadas para los videojuegos Grand Theft Auto Vice City y Grand Theft Auto Vice City Stories, ambientados en la década de los 80s. Este empujón logró que su éxito fuera más conocido por las nuevas generaciones. El desafortunado y triste final llegaría el 26 de agosto de 2004, falleciendo a la edad de 52 años, a causa de un aneurisma cerebral, no diagnosticada previamente, ya que se había informado que experimentó dolores de cabeza persistentes durante varias semanas, antes de su muerte, a lo que no buscó atención médica para ellos. Branigan fue incinerada y sus cenizas fueron esparcidas por Long Island Sound, Nueva York.